Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua. Gracias por estar aquí una vez más. Ya estamos en la semana número 13. Ya afortunadamente estamos disfrutando de vacaciones. Ya podemos dormir un poco más, levantarnos más tarde, aprovechar para descansar, para recargar fuerzas, energía, para pasar un tiempo con nuestra familia si es posible. Ya estamos en vacaciones, hay que aprovechar estas 2 semanas, o bueno, no sé, a mí me dieron 2 semanas, espero que tú tengas vacaciones, y si no, pues ánimo, al menos tienes los domingos, los sábados para poder descansar. Como sabes, en estas semanas hemos estado llevando una serie que se llama Camino a la Cruz, en la cual hemos estado recordando, viviendo, aprendiendo sobre todo lo que Jesús hizo, sobre todo lo que Jesús habló en la última semana antes de ir a la cruz. Hemos visto que Jesús está más cerca que nunca de nosotros, que nos pide dejar las apariencias, nos pide permanecer firmes hasta el fin. Y la semana pasada terminábamos con viendo que el pueblo que con los que él había convivido habían elegido a Barrabás, que era un ladrón. Pero todo esto era para que se cumpliese lo que antes se había dicho, se había profetizado, se había establecido, para que se cumpliera el propósito de Jesús en esta tierra. Y hoy vamos a hablar, vamos a recordar, vamos a aprender sobre las 7 palabras, las 7 oraciones que Jesús dijo estando en la cruz. Pero para ponerte un poco en contexto, vamos a leer, ya sabes, ya está de más, creo, decirte la recomendación, pues descargar la aplicación de la Biblia, o si tú tienes una Biblia, puedes buscar los capítulos, los versículos que vamos leyendo, para que podamos aprender, para que podamos enriquecer nuestro conocimiento, para que nos quede más claro, para que podamos imaginar lo que estamos leyendo. Así que, para que nos quede más claro, vamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 26 en adelante. Esto para entrar un poquito en contexto, para que nos quede más claro, para que podamos imaginar qué es lo que se estaba viviendo, cómo estaba la situación, etc. Crucifixión y muerte de Jesús es lo que dice Lucas, o es como empieza Lucas capítulo 23, versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y como te había dicho, no vamos a ver hoy o no vamos a aprender sobre todo lo que Jesús sufrió, sobre cuántos latigazos recibió, etcétera. O sea, todo el sufrimiento que él llevó. Está claro que es importante siempre recordarlo, pero hoy no nos vamos a enfocar en eso. Como te había dicho, hoy nos vamos a enfocar en las 7 palabras, en las 7 oraciones, que Jesús dijo estando ya en la cruz. Y la primera palabra que dijo
la vamos a encontrar en el versículo 34 de este mismo capítulo. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es decir, Jesús no era el único al que le habían impuesto esta pena, esta condena, pero sí era el único que era santo, que no tenía nada que pagar. Era el único que iba y que era inocente, era el único inocente de los que iban a ser crucificados. Pero el versículo 34 nos revela, nos dice, en este versículo podemos aprender lo que Jesús dijo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y me encanta que esta oración sea la primera que Jesús dijo, porque revela o nos dice, en esta oración podemos ver lo que se necesita, podemos ver el propósito, podemos ver el motivo por el cual Jesús vino a esta tierra, aún estando en la cruz, aún con todo el dolor que estaba pasando, con toda la humillación, con todas las traiciones que pasó, con toda la injusticia que estaba viviendo. Jesús seguía abogando, seguía intercediendo, seguía pidiendo perdón por aquellos que lo habían condenado, porque a eso vino Jesús, vino a restablecer lo que se había perdido, vino a restablecer la conexión, la comunión que se había perdido entre los hombres, entre el mundo, entre los humanos y Dios. Y me parece sorprendente porque no sé si tú has tenido alguna herida, si te has golpeado, si te has lastimado, pero lo que menos piensa uno en ese momento es en perdonar, y mucho menos perdonar a las personas que te estaban haciendo ese daño o que te ocasionaron ese daño. Pero Jesús, ve cuánto nos amó Jesús, que aún estando en la cruz, que aún estando con ese sufrimiento inmenso, seguía pidiendo perdón por nosotros, pidiendo perdón por lo que estaban haciendo, pidiendo perdón. Esto ya lo hemos hablado en los capítulos anteriores, pero en esta oración volvemos a encontrar el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Seguía pidiendo perdón por el Padre. Me parece sorprendente porque, como te decía, si me lastiman, yo pues lo que voy a querer hacer es sanar mi herida primero, ¿no? Y tal vez ya después pues aceptar la disculpa, no sé. Pero Jesús no, y sus discípulos tampoco. Esto me recuerda a un personaje de la Biblia llamado Esteban. Esteban, también por compartir la palabra, murió apedreado. Sí, es triste, es difícil, es doloroso, pero lo maravilloso también de Esteban es que no murió juzgándolos, condenándolos, maldiciéndolos. Murió igual perdonándolos, pidiendo perdón por ellos. ¿Y sabes cómo se logra esto? ¿Sabes cómo se logra llegar a este nivel? Teniendo una vida con el Espíritu, teniendo una vida, es el resultado de tener una vida con el Espíritu. Solo así podemos llegar a ese nivel. Evidentemente, a nadie le gusta morir así. Nadie quiere morir de esa forma. Y yo creo que me falta muchísimo para llegar a ese nivel. Pero espero poder llegar algún día a ese nivel y que sirva de lección, de motivación para perdonar, porque si Jesús pudo perdonar a los que lo estaban lastimando, a los que lo estaban, si nos pudo perdonar a nosotros, nosotros también debemos de perdonar a los demás.
Después, en el versículo 39, recuerda, seguimos en Lucas capítulo 23, vamos a encontrar la segunda oración que Jesús dijo, la segunda palabra. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya vimos que había dos ladrones que también iban a ser crucificados. Uno estaba retando a Jesús, estaba tentándolo, le estaba diciendo que si era el Hijo de Dios, que bajara de esa cruz y se librara de lo que le esperaba, y de paso que librara a ellos. Y el ladrón que estaba al otro lado lo regañó, lo condenó, lo reprendió, dice la Biblia. El ladrón reconocía que había cometido errores, que era justa tal vez el resultado que esperaban. Era justa la condena que les esperaba, pero él sabía que Jesús era inocente. Y esta segunda oración o segunda palabra que Jesús dijo me parece grandiosa porque nos vuelve a revelar lo que se necesita para ser salvo. En este pasaje vemos dos cosas que cambiaron el resultado del ladrón. ¿Y qué se necesita para ser salvo? Lo primero, el ladrón se arrepintió. Es necesario tener un arrepentimiento genuino para poder acercarnos a Jesús, porque si no estamos arrepentidos, si no nos sentimos mal con lo que hemos cometido, si no estamos a gusto con las acciones, con la vida que llevamos, con lo que está pasando a nuestro alrededor, nada va a cambiar. No vamos a dejar que cambie, no vamos a dejar ser moldeados si no estamos arrepentidos de una forma real, de una forma genuina. El arrepentimiento genuino, un arrepentimiento genuino produce grandes resultados, produce cosas extraordinarias, porque si estás arrepentido es porque quieres cambiar, y quieres cambiar por amor, quieres cambiar para agradarle más a Dios, quieres cambiar para acercarte más a Jesús, para acercarte más a Dios, para acercarte más a tu Padre. Por amor cambiamos, por amor nos dejamos moldear. La segunda cosa que encontramos en este pasaje es que reconoció que Jesús era Hijo de Dios. Reconoció que lo que él estaba viviendo, que lo que él estaba pasando, que la condena que él había recibido no era justa, pero había entendido el propósito por el cual él había venido. Y si nosotros nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho y reconocemos que Jesús vino a morir, a pagar por nuestros errores, por nuestras condenas, por nuestro pecado, por aquello que nos separaba de Dios, podemos ser salvos. Me encanta este pasaje porque aún en el último momento este ladrón entró a la presencia de Dios, entró al paraíso. No esperemos como esta persona hasta el último momento, no esperemos hasta que ya no veamos que va a haber otro día, hasta que ya no veamos que habrá un mañana. No esperemos, en pocas palabras, hasta el final para acercarnos a Jesús. Evitémonos una vida de dolor, de sufrimiento, de errores, y acerquémonos al Padre, acerquémonos a Dios, porque Él tiene planes de bien para nosotros. Acerquémonos para que podamos conocer nuestro propósito, y una vez que conocemos nuestro propósito,
entonces sí que empezamos a vivir. Recuerda, 2 cosas se necesitan para ser salvo: arrepentimiento genuino y reconocer a Jesús. La tercera palabra la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 25 en adelante. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este pasaje igual me encanta, porque aún estando en el sufrimiento, en el dolor, Jesús, aparte de perdonar nuestros pecados aparte de restablecer lo que se había perdido, nos vino a unir, nos vino a hacer una familia. Quiero que tú sepas que tú tienes una familia en Cristo Jesús. Tú tienes una familia en Cristo Jesús. No hay personas mejores o no hay personas favoritas. Tú tienes una familia en Cristo Jesús. Y te voy a decir por qué es que estoy diciendo que somos una familia en Cristo Jesús. Si tú buscas en Google o en un diccionario la definición de familia, vas a encontrar lo siguiente, o vas a encontrar resultados similares a lo que voy a decir a continuación. Familia es un conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. Recuerda esto último: por parentesco de sangre o legal. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque nosotros tenemos un parentesco de sangre y un parentesco legal. Un parentesco legal porque fuimos comprados por su sangre, y es precisamente esa sangre la que nos limpia, la que nos blanquea, la que nos purifica y la que restablece y restituye todo lo que se había perdido, todo lo que se había ido, lo regresa, lo recupera. Puedes buscar este versículo, puedes leer este versículo, Juan capítulo 1, versículo 11 y del versículo 11 al 13 dice: A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos hizo hijos suyos por su voluntad. Él quería que fuéramos hijos, que volviéramos a ser sus hijos, que regresáramos a casa. Hemos hablado de parábolas del hijo pródigo, de la oveja perdida, y Dios y Jesús aceptó venir a esta tierra para que tú y yo podamos ser hijos de Dios. Ahora tú tienes un apellido nuevo que es Hijo de Dios. Ya no eres lo que dice tu pasado, ni las circunstancias, ni los errores que habías hecho, que habías cometido, de la situación en la que estabas. Ya eres una persona diferente en Cristo Jesús. Somos una familia. Tienes una familia en Dios, tienes una familia en Cristo Jesús. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? En el versículo 27 vemos que desde aquella hora, dice, el discípulo la recibió en su casa. Es decir, María tuvo la confianza de asistir o de ir a la casa de este discípulo, y el discípulo tuvo la confianza, tuvo el amor de aceptar a María en su casa. Lo que te quiero decir es que si tú estás pasando por una situación buena o mala, que si necesitas algún consejo, que si necesitas ayuda, si necesitas oración, te puedes acercar a tu familia en Cristo Jesús. Puede que allá afuera nuestra familia
sanguínea nos haya rechazado, juzgado, criticado, pero nosotros estamos esperándote, estamos esperando, te estamos anhelando, te queremos conocer. Acércate confiadamente a tu casa, a la iglesia, acércate a esta familia. Tienes una familia, no te voy a decir que perfecta, pero sí tienes una familia que te ama en el amor del Señor. La cuarta palabra la encontramos en Marcos, capítulo 15, versículo 33 al 35. Marcos, capítulo 15, versículo 33 al 35. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Elías era un profeta y por eso pensaban, no habían entendido qué es lo que estaba diciendo Jesús. Pero ¿por qué Jesús se sentía desamparado? ¿Por qué no sentía la presencia de Dios? Recordemos que Jesús era el Hijo de Dios. Y se supone que uno sabe o uno siente la presencia de Dios en todo momento, en especial el Hijo de Dios, en especial Jesús. Pero ¿por qué en este capítulo encontramos que Jesús se sentía desamparado, se sentía desprotegido, ya no sentía al Padre con él? Semanas atrás hablábamos de que no hay nada que hayamos vivido, que hayamos pasado, que Jesús no lo haya experimentado, que Jesús no lo haya pagado. Y por eso Jesús se despojó de su relación con Dios. Por eso vemos que ya no lo sentía con Él, se sentía desamparado. ¿Por qué? Porque sabía o estaba pagando al despojarse de todo, de su relación con Dios. Estaba pagando la orfandad. Sabía que desafortunadamente iba a haber hijos que no iban a tener una paternidad. Sabía que iba a haber hijos que no iban a tener una paternidad física, por así decirlo, pero sobre todo sabía que iba a haber hijos que se iban a sentir desamparados, que se iban a sentir solos, que se iban a sentir sin un padre. Él lo sabía y por eso se despojó de todo, para que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios, para que nosotros podamos disfrutar de ser llamados hijos de Dios. Andábamos sin rumbo, no teníamos dirección, pero un día, cuando todo estaba perdido, Jesús llegó y restableció la paternidad a través de este sacrificio que hizo. Se despojó de su relación con Dios para que nosotros podamos disfrutar, para que nosotros podamos tener esa paternidad, esa comunión con Dios. La Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recogerá el Señor. Duele que nuestra familia nos desprecie, nos deje. Sí, pero ya no nos debe importar, porque tenemos un Padre hermoso en los cielos. Tú tienes un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre que ha estado esperándote, que envió a Jesús a restablecer lo que se había perdido, que envió a Jesús para que nosotros podamos ser llamados sus hijos, que envió a Jesús para que por medio de su sangre seamos limpios, seamos restaurados, seamos comprados y tengamos ese derecho hermoso de ser llamado hijo de Dios. Qué maravilloso. Andábamos sin rumbo, sin dirección. O bueno, yo andaba sin rumbo, sin dirección. Pero yo creo que cada persona, cada ser humano en algún momento de su vida se ha sentido desamparado, se ha sentido solo, se ha sentido sin rumbo. Pero Jesús vino a
restablecer lo que se había perdido. Y lo podemos encontrar en esta oración. Lo encontramos en esta oración. Jesús se despojó de todo para que podamos disfrutar de ser hijos de Dios. La quinta palabra la encontramos en Juan, capítulo 19, versículo 28. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Tengo sed es la quinta palabra que dijo Jesús. Tranquilo, llevamos más de la mitad. Ya solo faltan otras 2 palabras, así que quédate, tómate una pausa, un descanso si quieres. Y ahorita lo vuelves a reproducir, pero quédate, porque Dios quiere que aprendamos. Jesús no dijo estas cosas solo por decirlas. Hay una enseñanza detrás de cada estas palabras. Así que continúa. Tengo sed, es lo que dijo Jesús. Físicamente, por todo lo que Jesús había pasado, por todo el dolor, por toda la sangre que había perdido, en las condiciones en las que estaba en una posición incómoda, el ambiente, recordamos que el desierto, que en esa área, en esos países, por lo general suele hacer mucho más calor, entonces es muy fácil perder líquidos, es muy fácil deshidratarse. Y yo sé que todos, aquí sí no hay excepción, hemos pasado algún momento sed, hemos tenido sed, en especial con estos calorones. Hemos tenido sed. Es una necesidad fisiológica hidratarnos. Jesús tenía sed como humano, pero también, si recordamos, ya no sentía al Padre con él, se sentía desamparado. Tenía una sed, un vacío, una necesidad espiritual, si lo podemos ver, si lo queremos ver de esa forma. Juan capítulo 4, versículo 14 dice: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este capítulo este pasaje que acabamos de leer nos narra el encuentro de Jesús con la samaritana, con esta mujer de Samaria. Jesús igual en esta ocasión estaba pidiendo que le dieran agua por las condiciones, porque había caminado mucho tiempo. Pero me parece sorprendente la respuesta que Jesús, después de haber tomado agua, la respuesta que le da a esta mujer. Porque Jesús le iba a dar un agua, no física, sino se estaba refiriendo a un agua espiritual que nunca más lo iba a dar sed, que nunca más iba a tener que volver a buscar de otras fuentes. El agua que Jesús le iba a dar se iba a convertir en una fuente de vida eterna para ella y para su familia, una fuente de vida eterna. Como te decía, yo sé que todos hemos pasado alguna vez, hemos experimentado, hemos tenido sed. ¿Y qué pasa cuando después de estar toda la tarde o todo el día en la escuela muriéndote de sed, que ya no hay agua, que se acabó, o que se te olvidó tu cartera para comprar agua, yo qué sé? Pero ¿qué sucede cuando después de estar muriéndote casi por no tomar agua, llegas a tu casa, abres el refri y ves que está una jarra llena de agua fría? Esa agua te sabe a gloria, te regresa la vida. Jesús estaba experimentando una sed fisiológica, pero como ya vimos, no sentía a Dios. Se despojó también. Estaba teniendo un vacío, una sed espiritual, para que tú y yo podamos disfrutar
de su agua, para que tú y yo podamos disfrutar de su presencia, para que no tengamos que ir a otras fuentes que están contaminadas, a otras fuentes que solo producen resultados o que solo satisfacen nuestras necesidades temporalmente. Jesús se despojó y vino a darnos de su agua espiritual, vino a ser un río de agua viva en nuestra vida para que nunca más tengamos que ir a otros lugares, para que no tengamos que ir a un pozo a sacarla, para que no contaminemos nuestro cuerpo con otra agua diferente a la suya, para que bebamos de una sola vez y para siempre de su agua, un agua que se convertirá en una fuente de vida eterna. Yo sé que suena medio complicado, en especial porque luego yo no me doy a entender, pero si tienes alguna duda, si no la entendiste, ya sabes, puedes preguntar. Trataré de que quede claro lo que menos quieres confundirte, pero solo recuerda que Jesús prometió darnos o nos quiere dar un agua que se vuelve una fuente de vida eterna para nosotros, para que nunca más volvamos a tener una sed espiritual. La sexta palabra, ya estamos acabando, tranquilo, la encontramos en Juan, en el capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. La sexta palabra es consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Todo lo que había pasado, todo el dolor, toda la humillación, todo el desprecio, se había terminado. Jesús había terminado su propósito en esta tierra. Se había cumplido la escritura, se había cumplido lo que habían profetizado de él. Se había cumplido su propósito. Ya no había nada, se había terminado lo que nos ataba a la muerte, lo que nos ataba al pasado. Jesús lo había pagado. Consumado es. Ya no hay nada que te ate a tu pasado, a tus errores, a tus circunstancias. Ya no hay nada que te impida disfrutar de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo pagó en la cruz. Jesús vino a esta tierra, como hemos visto, como hemos repetido infinidad de veces, a restablecer lo que se había perdido. Y estando en la cruz, todo el acta de los decretos, imagina una hoja donde estuvieran anotados todos tus errores, todo tu pasado, todo lo malo que has hecho, tal vez por ignorancia o porque a veces así somos. Todo lo malo, imagina esa hoja, imagina que ahí está todo lo malo que hemos hecho hasta este momento. Pues Jesús en la cruz vino a pagar por todo eso. Y esa hoja que estaba, ese acta que nos condenaba, que nos impedía ser hijos de Dios, que nos condenaba a la muerte, Jesús vino y la rompió. Le quitó la potestad, le quitó el poder que tenía, y Jesús nos permitió entrar a su casa, nos permitió ser llamados hijos de Dios, nos dio ese privilegio. Y día con día hay que hacer que lo que Jesús pagó por nosotros valga la pena. Hay que valorar este sacrificio hermoso que Jesús hizo. Gracias a Él podemos ser llamados hijos de Dios, podemos disfrutar de su presencia, de su gozo, de su paz, de su plenitud, porque Jesús pagó en la cruz lo que nos correspondía, lo que nos tocaba, lo que nos condenaba. Jesús ya lo pagó. Ya eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. Ya no te sientas atormentado por tus errores, por tu pasado, por tus pecados. Jesús ya lo pagó. Lo único que hay que hacer es dejar o tratar de ya no hacerlo, de arrepentirnos genuinamente y de reconocerlo. Y por último, la séptima palabra
La encontramos en Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, he obedecido, a ti me encomiendo, he dicho tal y como me lo ordenaste, he cumplido tu voluntad. Se ha cumplido tu palabra. Ya no hay nada más que te aleje de Dios. Y algo extraordinario sucedió cuando Jesús expiró, cuando Jesús dijo esto. Si puedes, acompáñame a Marcos, capítulo 15, versículo 38 y 39. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Entonces el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y si tú estás empezando, o si tú no conoces mucho de la Biblia, de la palabra, antes había tabernáculos, había altares que eran divididos de un lugar santo a un lugar santísimo. La barrera era este velo, un velo con ciertas características, un velo en el cual muy pocas personas lo podían atravesar. Muy pocas personas podían entrar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. En el lugar santísimo entraban solo las personas que se habían santificado, que se habían consagrado para poder ofrecer holocaustos, para poder orar a Dios, para poder hablar con Dios. En pocas palabras, había un límite de la presencia de Dios de las cuales muy pocos podían disfrutar. Pero en este versículo vemos que el velo del templo, es decir, la barrera del lugar santo y del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Y sabes por qué fue de arriba hacia abajo? Para que no pensaran que algún hombre la había cortado. De arriba hacia abajo. Era un velo inmenso y se rasgó de arriba hacia abajo. Es decir, una vez que Jesús pagó con su sangre, una vez que Jesús con su sacrificio pagó lo que nosotros debíamos, lo que nosotros nos condenaba, la presencia de Dios se liberó para todos. Ahora no es necesario ir a una iglesia o a un tabernáculo y atravesar este velo para hablar con Dios. Ahora podemos disfrutar de su presencia en cualquier lugar, en nuestra casa, con nuestra familia. Ahora podemos hablar con Dios en cualquier momento. Una vez que Jesús pagó, la presencia de Dios se liberó para todos. La presencia de Dios se liberó. Ahora podemos acercarnos confiadamente al Padre. Ya no hay nada, ya no hay una barrera que nos divida, que nos impida, que no nos deje hablar con Dios, que no nos deje disfrutar de Él, que no nos deje ser consolados, abrazados por Él. Es grandioso lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Y yo sé que en esta temporada se suele recordar todo lo que Él sufrió, todo lo que Él hizo. Por eso llevamos esta serie. Ya por fin le dimos fin. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en estos 4 capítulos. Espero que hayan sido de bendición, que hayas aprendido, pero sobre todo que con todo lo que hemos aprendido, que con todo lo que hemos visto, tratemos de acercarnos más a Dios, confiadamente. Ya no hay impedimento, ya no hay nada que te ate, ya no hay nada que te impida disfrutar de Dios. Aprovechemos, disfrutemos de todo lo que Jesús pagó, de todo lo que Jesús hizo por amor a ti y por amor
a mí, por amor a nosotros. Disfrutemos de la presencia de Dios y que nuestra vida sea una vida de agradecimiento por todo lo que hizo Jesús, por todo lo que Jesús hizo por amor. Ya sabes que si te quieres unir a la conversación, lo puedes hacer mediante Instagram. Es la red social que más uso. Mi usuario es Jos, JOSS-Rick. Ahí estoy muy al pendiente, así que si quieres hablar, si no te quedó algo muy claro, ya sabes que tienes una familia que te puedes acercar. Nosotros no juzgamos, no criticamos, estamos al contrario para servir, para apoyar. Disfrutemos de la presencia de Dios. Si llegas hasta aquí, muchísimas gracias. Significa muchísimo para mí. Como te digo, espero que haya sido de bendición. Y disfrutemos una vez más de la presencia de Dios. Dios está cerca de nosotros. Jesús está cerca de nosotros. Ve cuánto nos ama Jesús por todo lo que hizo. Ve cuánto nos ama, que fue a la cruz a pagar lo que a nosotros nos correspondía. ¿Para qué? Para que podamos ser hijos de Dios. Como decía, que nuestra vida diaria sea una vida de agradecimiento a Dios y a Jesús por todo lo que hizo. Gracias una vez más. Disfruta de tus vacaciones. Cuídate mucho. Hidrátate. Cuídate del sol. Nos estamos viendo, escuchando la próxima semana con un episodio nuevo, con un tema nuevo. Disfruta de Dios, disfruta de su presencia. Ten una semana llena de éxitos, de bendiciones. Disfruta de tus vacaciones. Bendiciones.